Buen día, mi nombre es Angélica Maldonado, soy estudiante de quinto año en la Universidad Católica del Táchira y yo hoy les voy a hablar sobre la NIA 710 y la NIC 1. La NIA 710 nos habla sobre la información comparativa, las cifras correspondientes del periodo anterior y los estados financieros comparativos. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? El auditor debe evaluar la información comparativa si concuerda con los importes o la información presentada del periodo anterior, o si esta ha sido reexpresada con ajustes o incorrecciones. Además de esto, el auditor deberá verificar si el reconocimiento y revelación de estas partidas del periodo actual son congruentes a las políticas contables de la entidad, o en tal caso que estas políticas tengan cambios, pero los hayan aplicado de manera y revelado de manera adecuada. De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias a estos requerimientos, nos abordan dos enfoques. El primero, el caso de las cifras correspondientes del periodo anterior. La opinión del auditor sobre los estados financieros se refieren únicamente al periodo actual, mientras que en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo en el que se presentan esos estados financieros. Cuando hablamos de cifras correspondientes de periodos anteriores, él se hace referencia a la información comparativa, a esa información revelada en los periodos anteriores, el cual se incluye de manera integral en los estados financieros del periodo actual, que sirven de apoyo para que el auditor pueda emitir una opinión en el periodo actual. En tal caso de que existan cifras correspondientes del periodo anterior, la opinión del auditor debe hacer referencia a dichas cifras. En este caso podemos mencionar varios enfoques. Por ejemplo, tenemos las situaciones no resueltas en los periodos anteriores. Acá el informe de auditoría del periodo anterior contenía una opinión de salvedad o desfavorable, o que haya sido denegada esa opinión. El auditor debe emitir una opinión modificada sobre esos estados financieros del periodo actual e incluir en su párrafo de su informe una referencia sobre las cifras correspondientes del periodo actual y del periodo anterior, describiendo allí en esa modificación y expresando los efectos que surgen y por qué la entidad no pudo resolver dicha cuestión. Tenemos la incorrección de los estados financieros del periodo anterior. En este caso tenemos dos, ya sea que las cifras no haya sido reexpresadas y no se haya corregido su información. Ahí el auditor debe emitir una opinión modificada. O en tal caso de que las cifras hayan sido reexpresadas correctamente y la información haya sido revelada, pero no se emitió un informe. Ahí el auditor puede incluir en su informe un párrafo de énfasis describiendo dichas circunstancias. En otro caso sería estados financieros no auditados. Ahí el auditor debe incluir un párrafo sobre las cifras correspondientes que no han sido auditadas y los estados financieros auditados, pero que haya sido por un auditor predecedor. En este caso, si los estados financieros del periodo o del periodo anterior hayan sido auditados por un auditor predecedor, si el auditor lo considera pertinente, él puede señalar en su párrafo sobre otras cuestiones y la cual lo motivaron en hacer una opinión modificada. Cuando hablamos de estados financieros comparativos, él consiste en que estos importes o su información a revelar en el periodos anteriores, él debe incluir a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Esa opinión de auditor debe referirse a lo que ya hemos mencionado anteriormente, más otro caso que la llamaríamos diferencia de opinión. En este caso, si el auditor difiere la opinión que haya expresado el antecesor,
él debe expresar sus motivos en un párrafo sobre estas cuestiones. Podemos anexar ejemplos de informes de auditoría. En este caso, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un predecesor según las disposiciones legales o reglamentarias. No prohíben al auditor hacer referencia al informe de auditoría del auditor predecesor en lo relativo a sus cifras correspondientes del periodo anterior, y el auditor decide hacerlo. El informe de auditoría independiente, ya auditamos los estados financieros de la sociedad ABC, tenemos el balance de situación del 31 al diciembre del 2001, tenemos el estado de resultados, comprobante de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, todo correspondiente a la fecha del ejercicio determinado, con sus políticas contables significativas y de información explicativa. La responsabilidad de la dirección. La dirección es responsable de la preparación y esas presentaciones del estado financiero, en donde adjuntamos el control interno y las normas internacionales de información financiera, lo cual la dirección considera necesario para permitir esa preparación de los estados financieros y sean libres de incorrección material y también debido a fraude o error. Cuando hablamos de la NIC 1, la NIC 1 nos habla sobre la norma internacional del control de calidad, el cual los auditores deberían saber. ¿A quién aplica esta NIC? Esta NIC es aplicable a entidades que la ejerce una sociedad o individual. Ejemplo, la firma jurídica o personal. Una entidad que controle al profesional o la sociedad, ya sea una entidad privada o una entidad pública, CENIAT, Locatel, una entidad que es controlada por un profesional, que sea gerente de la empresa. Esto aplica a todos los contadores, ya sea independiente, dependiente, pero deben aplicar o dar cumplimiento a esta NIC. ¿Cuáles son sus elementos? En este caso tenemos el liderazgo, que corresponde a compromiso de uno de los socios. Tenemos el requerimiento ético, esto corresponde al cumplimiento de sus principios, su objetividad, confidencialidad, objetividad, competencia, comportamiento profesional, aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes. Esto corresponde a que me llegó en este momento la aceptación de un documento de un cliente, ya sea verificado por otro profesional, por otra firma. Hay que tener la capacidad de recibir ese documento, ese trabajo. Los recursos humanos, eso corresponde a la asignación de tareas, capacitación y evaluación de la firma del profesional, desarrollo de actividades o la realización de encargos. ¿Cómo podemos dar cumplimiento a esta norma? Le podemos recomendar de que tenemos que entender el tamaño y los servicios que tengan cada empresa, para así poder adaptar los elementos del control de calidad a nuestra práctica profesional. Podemos concluir de que la NIA 710 y la NIC 1 sí hay comparabilidad, porque la NIC 1 nos habla sobre el control de calidad que tienen estas presentaciones y que estas son diseñadas para alcanzar los objetivos y poder mantener esa seguridad razonable. Y la NIA 710 nos habla sobre la responsabilidad y la veracidad que tiene esa información comparativa sobre los estados financieros. Muchas gracias.